seguidamente, eu iria dar a palavra ao professor David Cavalheiro, que é mestre e também fez o doutoramento em Engenharia Florestal. Pertence é coordenador do Observatório Europeu da UI e, além disso, também é formador e instrutor em avaliação e operação de riscos. Já foi galardoado por diversas vezes com prémios relacionados com o seu trabalho e atualmente trabalha em novas tecnologias, nomeadamente com o uso de drones, portanto, para prevenção de incêndios e precisamente de engenharia florestal. David, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Joao. Muchísimas gracias a la comunidad intermunicipal de Alto Miño por haberme invitado y haberme dado esta oportunidad para compartir experiencias, porque de eso se trata esto, de compartir experiencias. Es un placer ver tantísima gente, 200 y pico, me han dicho, es una audiencia importante, sobre todo operativa. También es un placer que me hayan retrasado la ponencia, porque así he tenido la ocasión de escuchar al magnífico y gran amigo José Luis Duce, que siempre enriquece. Yo tampoco hablo portugués, hablo más o menos el castellano o el español y un poco de portuñol. Así que también pido disculpas, pero la cuestión es que las palabras a veces nos confunden. Yo voy a poner muchas fotos, porque muchas veces las imágenes valen más que 1000 palabras. El 23 de julio del año pasado, un incendio de apenas 800 hectáreas aniquila la vida de 102 personas en una zona de interfaz urbano-forestal, no muy lejana, si lo vemos de una perspectiva global, cerca de Atenas, en Mati, en Grecia. 102 personas, 13 de las cuales eran niños. 200 personas, algunas de las cuales todavía están sufriendo las consecuencias de aquel fatídico día, resultaron gravemente heridas. Nadie se esperaba que en el paraíso, como se conocía esta comunidad de Mati, un lugar extraordinariamente apreciado por la gente de Atenas, al cual van los fines de semana a disfrutar del bosque, de la playa o del mar, porque no hay playa, son acantilados, y de sus pequeñas casas construidas con sus manos en los años 60, sobre todo por gente mayor, se convirtiera en un infierno. Esto está más cerca de lo que creemos de nuestra realidad. Yo a vosotros, portugueses, no os tengo que decir nada. Conocéis el amargo sabor de la tragedia. Lo hemos vivido aquí en varias ocasiones. Yo, que me echo a llorar cuando veo el día siguiente de la condecoración de una medalla, resulta que mueren mis hermanos en Portugal. Algo está pasando, algo que no esperamos. Estamos delante de incendios que no son como los que eran antes. Vosotros no sois la primera vez que estáis en unos incendios, pero sí es la primera vez que estamos viendo estos desastres. Se habla del combustible, se habla de la prevención, yo añadiría otra palabra, la autoprotección. Vosotros, operativo, bomberos, hacéis mucho más de lo que podéis y debéis, lo que os dicta el corazón a veces, por salvar vuestra tierra, vuestras viviendas y sobre todo vuestras personas, vuestros familiares. Pero está llegando el momento en el que estos pequeños incendios tienen grandes consecuencias. Yo me considero un visitador de incendios y extractor de algunas lecciones que ya observadas, no aprendidas. Aquí se ha mencionado muy certeramente la importancia de la implicación de los políticos, la implicación de las administraciones, sobre todo la voluntad de las administraciones, que no existe y al final acaba en desgracias. Este pequeño incendio, porque es un pequeño incendio, con grandísimas consecuencias, para mí supuso un punto de inflexión, porque llevaba 20 años trabajando en Grecia, estuve en el incendio del 2005 en la misma zona. Hicimos un informe y mi querido amigo Gabriel Sanzopoulos dijo esto se va a quemar un día sí o sí. Y al final, en 2 horas, que es lo que vemos ahí, un incendio con vientos anormalmente fuertes de componente oeste, nunca jamás. En esta zona en julio soplan del oeste, nunca en la historia han soplado del oeste, siempre han soplado del norte. Luego las estadísticas empiezan a tambalearnos nuestra percepción del riesgo. Un incendio que rápidamente
se inicia, se propaga por la zona repoblada del incendio anterior del año 2005, que lejos de gestionar el monte, lo que ha hecho es incorporar un combustible mucho más violento. Impacta rápidamente en una zona habitada, ahí en esta imagen, que apenas se ve en la pantalla, hay 20.000 personas a la hora de la siesta, porque en Grecia también se duerme la siesta a las 4:30 de la tarde. Es un lunes, no hay gente en la playa, no hay gente en la zona, si no hubiera sido un desastre multiplicado por 3. El fuego impacta en la zona de Neos Buchas, la primera urbanización, una urbanización de viviendas muy bien hechas, de viarios bien hechos, y le cuesta correr. No le cuesta correr nada, porque el viento está soplando a 80 y 90 kilómetros por hora, de componente oeste, inesperado, por una urbanización que tiene unos barrancos llenos de vegetación, sin gestionar. 40 años sin gestión de la zona forestal dentro de la urbanización acaban en esta propagación violenta que empuja el fuego ladera abajo hacia la avenida de Maratón. La avenida de Maratón es una autovía, una autoestrada de 4 carriles que siempre tradicionalmente ha sido el cortafuegos de la zona. Los incendios, flanco izquierdo, siempre ha bajado hasta la avenida Maratón, donde los bomberos y los medios aéreos han parado siempre los incendios. Y esta vez estaban con la misma idea en la cabeza. En 2 horas, 20.000 personas son amenazadas. Eso es una amenaza tremenda. La amenaza potencial poblacional en ningún momento se establecía adecuadamente, porque además había otro incendio a 70 kilómetros al oeste, en Quineta, amenazando una refinería. El dispositivo estaba allí. Cuando alguien miraba hacia el oeste y veía la columna, pues estaba muy tumbada, el fuego de Mati, entonces en Neos Buchas, decía, veo un fuego. No, si ese es el fuego de Quineta, porque estaban mirando en la misma dirección. La gente no estaba reaccionando, en ningún momento se dio la orden de evacuación. Era un evento que superaba con mucho lo que estábamos acostumbrados. Y me viene el eco, triste eco, de lo que ocurrió en Pedrugo. Misma historia. Fuegos no esperados. Al final, el flanco izquierdo, una vez que impacta, se abre y vuelve a recolocarse, impactando en varios momentos en las viviendas. Todavía había gente ahí. Ahí murieron 7 personas. El fuego consigue llegar a la avenida de Maratón y fijaros qué aspecto tiene esto. Fuego conducido por viento, nada que no os sorprenda, esto lo habéis visto. Fuego conducido por viento, velocidad de propagación alta, longitudes de llama de 20-30 metros. En una zona prácticamente urbana. Salta y entra en Mati. En este momento, las 6:10 de la tarde, no se ha dado orden de evacuación. La gente que venía de Atenas e iba hacia Maratón se encuentra con este muro y la policía, sin saber muy bien, aplica el mismo protocolo, iros por la costera, es decir, meten a la gente dentro del conflicto. 2 ferries descargan varios cientos de personas en la zona, en Rafina, al sur, y en vez de echarlos hacia Atenas, los meten a la costera, dentro de la zona del conflicto. Todavía la gente no estaba reaccionando. Unos minutos después sí. ¿Por qué? Porque el fuego apagó la luz. Ya no se veían las noticias en la televisión y el aire acondicionado ya no funcionaba. ¡Uy! Algo raro está pasando. Llamadas. ¿Qué hago? Vete ya porque el fuego está entrando en Mati. Sal corriendo con 65, 70 o 80 años con tus 3 nietecitos de 6 y 7 años. A recorrer 900 kilómetros en una distancia que el fuego recorre en 20 minutos. Estás atrapado. Estás atrapado. La gente va al mar, coge los coches y se atasca allí. Tu casa no es un refugio. Es una casa hecha en los años 60 con pequeños materiales y nunca pensado como un refugio al fuego. No es una opción. La calle no es una opción. El mar no es una opción. Porque es un acantilado. Solo hay un punto donde puedes entrar. Agarras el coche, sí, llegas allí. Vale, es un punto donde puedes llegar. Y esos puntos desalojan personas, pero no desalojan coches. Se arma un tapón que atasca todo el sistema de calles de Mati en el momento en el que hay que escapar. Y todo ocurrió en 20 minutos.
Se desata el caos, la gente abandona los coches, sale corriendo con sus niños como puede y se va quemando porque el fuego está... Más que el fuego, el aire caliente ya está pasando por encima y las casas no son un refugio. En este momento, empieza el dispositivo griego a tomar conciencia de lo que se está desatando. En este momento aparecen los medios aéreos, aparecen los bomberos, aparece la policía, aparecen los militares, intentando ayudar cuando ya no hay remedio. Está pasando por encima de la población. Esto era Mati, el paraíso lo llamaban, el ojo de los vientos del norte, la selva también lo llamaban. Una zona originalmente agrícola, no había ni un solo árbol aquí. Las casas y los árboles crecieron a la vez, creando esta estructura peligrosa. Al borde del mar, muy al borde del mar, las casas y los árboles, con lo que no tienes escapatoria. Si vas al mar te vas a seguir quemando, como ocurrió. El humo te va a seguir afectando. El mar no es una opción, sobre todo si tienes un acantilado. Algunas de las personas que fueron derivadas a esta zona, por la costera, que va justo por la costa, que es una estrada costera, la tradicional por donde huyes, norte-sur, se encuentran que el fuego atraviesa esta zona. Propietario de esta parcela de aquí con estas villas, da acceso a su parcela privada para que la gente, por ese pequeño acantilado, intente ir al mar a salvarse. 46 personas lo consiguen, pero 26 no. Y perecen todos abrazados en el mismo punto. No os estoy contando nada que vosotros no hayáis sufrido. Misma historia, lección no aprendida. Esto ocurrió en el 18, Pedrógao en el 17. Tuvieron el mismo desastre en el 2007, en Peloponeso. Lección no aprendida. La pregunta es, ¿son seguros los lugares donde vivimos? Aquí tuvimos lecciones también muy duras. En octubre del mismo año del 2017, lecciones muy duras. 15 de octubre, famoso. Yo creo que no. Después de pasar aquí una semana en el incendio, que lo pasé fatal, jamás he visto tanta destrucción y tanta muerte juntas, me di cuenta que estamos viviendo con el enemigo dentro. El enemigo no es rojo, es verde. Es peor aún, el enemigo no tiene color. Es nuestro convencimiento, es nuestra percepción del riesgo. Subrayo y refuerzo las palabras de los ponentes de la importancia de la educación. Me emociona ver el trabajo que hace José Luis por todo el mundo de concienciación. Y no hay una concienciación sin una escucha. Si no escuchas, no puedes entender. Si no puedes entender, no puedes querer, no puedes amar. Y si no amas, no puedes enseñar. Esa es la fase, esas son las fases que hay que cumplir. Hay que escuchar por qué la gente vive aquí y vive así y seguirá viviendo así. Saliendo de la zona del desastre, las últimas palabras que escuché como un eco triste fueron: hagamos que Mati vuelva a ser la selva otra vez. Para entender esta complejidad, yo creo que lo primero hay que entender por qué la gente quiere las cosas. Nosotros nos centramos en la parte técnica del fuego, eso es, digamos, la parte fácil. Dividimos el territorio en 3 escalas, la escala del paisaje, la de urbanización y la propia de la parcela, que nos ayudan a entender esta complejidad. Y las 4 fases de afectación. Antes de que llegue el fuego, acordaros en el incendio de Funchal, en Madeira. La zona de preimpacto en la que las fagulles nos afectan antes de que lleguen al frente de llamas, el impacto que según mi experiencia tiene menos efecto, la transmisión del fuego dentro de nuestras comunidades, que son eso, esa es una de las verdaderas problemas, que el fuego corra con nosotros, no fuera, sino en nuestra casa, y finalmente algo que he descubierto durante estos muchos años ya de visitar muchos incendios, la destrucción ocurre después de que pasa al frente, en lo que llamamos la combustión postfrontal. Nos ayuda a entender cómo nos afecta y dónde estamos. De todas estas escalas yo incidiría en la mesoescala, porque en la mesoescala las viviendas ya aparecen en el tejido. Cuando hacemos una planificación en el PMA de un gran incendio sectorizamos, la casa no existe, son zonas urbanizadas. En la operación propia, cuando ya sectorizas, llegas a la mesoescala y ya planteas tus estrategias y tus operaciones y tus maniobras. Cuando aparece la casa es cuando aparece el problema. ¿Cuáles son nuestras particularidades? La primera, que si pensamos en términos militares,
No tenemos un borde que defender, es un borde difuso, el fuego se nos puede colar. Además tenemos, y eso es una ventaja, casas menos combustibles, podemos utilizar eso en nuestro favor. Más casas, menos combustible, zonas de refugio, como una ciudadela dentro de un castillo. Uno de los aspectos que quisiera subrayar, que marquemos todo esto en la cabeza, son los corredores de combustible dentro de la urbanización. Las zonas que tienen acumulación de combustibles alineadas con los vientos o con el viento y la propagación local. Y finalmente, no olvidar que nuestro problema no son las viviendas, sino los viarios, las estradas, las calles, porque es donde muere la gente. Es verdad, las parcelas sin construir dentro de las urbanizaciones, como en este incendio en Benitachell, en Alicante, España, en 2016, recibiendo pavesas de esa recolocación del flanco izquierdo el primer día, tirando pavesas dentro, pues cuando lo visitas la ceniza te llega hasta las rodillas. ¿Por qué te llega hasta las rodillas la ceniza? Porque hay mucho material fino muerto. Quemó mucho y muy fino. Está lleno de combustible nuestra propia, la zona que debe ser segura, precisamente es la menos segura. Y ello afecta a lo que tenemos nosotros mucho en España, en zonas urbanizadas, que son los setos. Los setos propagan el fuego como si fueran mechas, especialmente los de arizónica, los de cupresáceas. Queman sin parar, sobre todo si están, como digo, alineados con los vientos dominantes. Transmiten los fuegos, estas alineaciones, dentro de la urbanización en paralelo, creando, como en Mati, carreras paralelas que interaccionan entre sí. Son fuegos diferentes, rodeados de vivienda. La dinámica del fuego a esa escala es diferente. Exige habilidades, entrenamiento, equipación y protocolos de incendios forestales y habilidades, equipamientos y protocolos de zona forestal, de zona urbana. ¿Por qué esas alineaciones? Hay que leer el paisaje. Insisto, que me emociona el trabajo que está haciendo muchos de nuestros compañeros, especialmente José Luis, porque conozco su compromiso, pero por ejemplo también Fede Grillo en Gran Canaria. He aprendido de él un montón de cosas a leer el paisaje, el porqué de las cosas, la importancia de una cabra en cada casa. Es importantísimo. Y luego tenemos el incendio que nos va a hablar de Valle Seco, que es otro de los incendios que hay que estudiar en detalle. Leamos el paisaje. ¿Qué ocurre en Mati? ¿Qué era Mati? Mati era una serie de parcelas muy alargadas, agrícolas, protegiéndose de los vientos del norte, este-oeste, lógico, con muy poquitas calles, que se convirtieron en parcelas alargadas, con bosques y casas a ambos lados. ¿El resultado? Pues cuando tienes un viento del oeste, con un pequeño ángulo de unos 10 grados, el fuego entra en esas parcelas alargadas y te golpea por la espalda, por la parte de atrás de las viviendas, porque las casas están a ambos lados de las calles, y encima hay una interacción entre los frentes que se desarrollan. Así lo hemos estudiado mirando la fricción de la casa con las viviendas y mirando la continuidad. Esta es la afectación de las viviendas en uno de los sectores, las casas rojas están completamente destruidas, y esta es la fricción, y hay una relación directa. ¿Estamos preparando nuestros entornos para sobrevivir o para morir? Esto era Mati antes del incendio. Parcelas, algunas sin construir, muy largas, con mucho material fino muerto, calles muy largas, acumulación de combustibles, todo tipo de restos y no gestión. Yo creo que pocas cosas no vi aquí antes de irme. Coches cubiertos de pinaza, casas de madera. Esto es la zona de Fisiolatrón, que parece que había caído una bomba atómica, porque no solo participa el combustible forestal, todos los combustibles que hay allí. Y el fuego fue por la superficie. Y en algunos casos corrió por las copas porque las casas estaban ardiendo. No tenemos un exterior preparado, naturalizado, de manera que el fuego vaya a menos. Cuando llega a una urbanización se encuentra con setos y va a más. Los impactos van a más. Este es el impacto de Llutxent del año 2018. Unas semanas después. La diferencia es que estas urbanizaciones se evacuaron con tiempo, con un día. Se cerraron ventanas. Y el impacto no fue tan fuerte. Esto es un impacto directo. Los impactos, a poco que hagas, no tienen tanto efecto en las viviendas, en nuestras viviendas bien conservadas. Sin embargo, sí, como aquí en Benitachell, la percolación dentro de la zona urbanizada. Y no es un fuego frontal. Es un fuego que va a saltos, por pavesas, por fagulles.
humo, pavesas, interacción entre frentes, son fenómenos que dependen mucho de lo que hay dentro. Nuestras casas no son refugios y deberían serlo. Es la gran pregunta, ¿por qué si nuestras habitaciones son incombustibles o poco combustibles, por qué se queman? ¿Por qué se quemaron 1.400 casas o afectadas en Pedrógao? ¿Por qué la gente no ve las casas como un refugio y huye en el último momento y muere 100 metros más abajo? Eso es una combinación de percepción equivocada del riesgo. A poco que hagas tu vivienda va a ser un refugio. Pero una ventana abierta convierte cualquier edificación en una estructura vulnerable. Y no al incendio forestal, al combustible que tiene alrededor. Fijaros, cuando visité el incendio de Monchique, hablando con el propietario aquí en Barrio Alto de Enbaixe, algunos lo conocéis bien esta situación, pues no, pues yo viví el incendio del 2016 y creé una faja alrededor de protección, no había nada, esto es un alcornocal, y cuando fui vi que se había destruido mi casa. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Una casa buena, buenos acristalamientos, buen tejado, contraventanas. Tú haces la asesoría y dices, no, esta está una casa segura. ¿Por qué? Por el sofá que tenía al lado de la ventana. La combustión del sofá y acabó con la vivienda. Fijaros este bloque de apartamentos en Mati al final de la primera carrera en el sector 9. No hay vegetación, pero hay un piso destruido de apartamentos. De estos había muchos. ¿Por qué? Por una ventana abierta o una ventana rota o abandonada. Esto es en Monchique también, casas abandonadas. Hablando con la abuelilla que andaba por ahí, yo tengo esta casa para mis hijos, pero claro, ahora fíjate ya, pero señora, tenía la casa rodeada de todo tipo de materiales, la ventana estaba rota y se le ha ido el tejado porque estaba sin mantener. Las casas en la combustión postfrontal, una vez que pasa al frente, se destruyen hasta las cenizas. Fijaros aquí en Benitachell, año 2016, hablando con una propietaria francesa. Me evacuaron y tal, sí, pero se quemó mi casa ya. ¿Y qué tenía usted? Lo normal, una casa, 2 sofás, la pintura, la lavadora, las mantas, bla, 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 una carga de fuego brutal que acabó con el fuego. Lo hemos visto una y otra vez. Esto es el incendio de Valleseco. Tuve la suerte de que Fede me invitó a visitarlo en detalle en Gran Canaria. Combustibles alrededor, combustibles cerca de la casa o en situaciones semiconfinadas como aquí en Llutxent. Se crea una situación de calor muy fuerte y situación de riesgo. ¿Tenemos una métrica para medirlo? Sí, 2 cosas. ¿Cuál es la propagación dentro y cuál es el impacto? Propagación, que es continuidad, y fricción con las viviendas. Técnicamente lo conocemos. Podemos determinar qué tipologías de interfaz nos van a afectar más. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Aparte del difícil, tremendo, pero súper necesaria necesidad de educar las mentes, o por lo menos escuchar los deseos de la gente, poner un poco de luz en esas necesidades. Yo sugiero que a nuestros planes municipales hagamos antes que nada análisis de riesgos, análisis de escenarios, hagamos simulaciones que pueden ser visuales, como aquí hemos hecho en Madrid, de no solo cómo corre el fuego, sino el efecto del humo y de las pavesas, simulaciones en cajón de arena. Con los grupos de acción local, con los grupos regionales, los grupos nacionales, grupos sanitarios, todos ensayando una y otra vez los escenarios. No vale solamente con hacer planes basados en índices de riesgo, escenarios concretos y después traerlo a la realidad. Hacer simulacros a escala completa de esos escenarios y ver cuáles son las debilidades. Con ello sí podremos hacer una planificación y una estrategia de defensa. Sí podremos identificar dónde y cuándo el combustible me hace daño, el papel de los cultivos, el papel del uso del ganado y del fuego prescrito. Aquí tenemos Pierre, está por allí. Tenemos grandes especialistas, David está por allí. Grandes especialistas del uso del ganado. Jardinería adaptada, jardinería forestal que naturalice nuestro entorno de manera que el fuego le cueste estos fenómenos de entrar dentro de una urbanización y crear interacciones. Adaptar nuestras rutas de evacuación
y sobre todo, y lo más importante, convencer a la gente. Una persona convencida es el mejor arma o el mejor paso que podemos dar en la prevención. Y así yo sugiero ir poco a poco, aquí tenéis el programa Aldeas Seguras, ir creando zonas más urbanas en el interior, con un perímetro defendible, transitable y equipado, y un perímetro naturalizado. La mesoscala perimetral de varios cientos de metros, esos terrenos, no hay por qué quitar la vegetación, lo que hay que hacer es transformar, escuchar al paisaje, ver cuál es su vocación y llevarlo a una estructura que nos dé una oportunidad para su defensa. Es el primer parón. El segundo es crear esas fajas, pero que sean transitables y además usables. Algo que hicimos en Madrid es crear espacios de diálogo. Un barranco lleno de combustible se convierte en una senda por la que los vecinos no solo pasean, sino que vigilan y mantienen. El diálogo entre las personas y el paisaje es fundamental. Igual la gestión del combustible, las parcelas, con quemas, con ganado, llevándolo a estructuras como esta. Esto es una dehesa en Madrid. Hicimos un plan de defensa de todo el monte del Pilar, con una cabaña de 100 ovejitas que hacen su papel. Fijaros la estructura, por ahí el fuego va a pasar, pero con mucha menos intensidad. Uso de quemas prescritas, uso de retirada, ir llevando un poco el monte. En Madrid, por ejemplo, en España, es la dehesa nos ayuda mucho. No quitamos los árboles. Excepcionalmente, en zonas de muy protección podemos crear campos de golf o algo así. ¿Cómo evitamos la permeabilidad interior? ¿O cuáles son las estrategias para adentro? Una para nosotros importante es la jardinería. Jardinería no deja de ser un espacio naturalizado. No es natural, ni las especies, ni la estructura, la relación, ni los riegos. Lo que ocurre en un jardín y 100 metros más allá en el monte no tiene nada que ver. ¿Cuál es la humedad del combustible vivo? Pues fuera son 90%, ojo, pero dentro puede ser 70%, en una arizónica sin regar durante no sé qué, o pueden ser 140 o 200, porque el tío ha estado regando durante toda la semana. Es una oportunidad los jardines, no solo para nosotros, especialmente para vosotros, el operativo. Crear espacios naturalizados. Voy a acabar subrayando la importancia de la combustión posfrontal, reduciendo la presencia de materiales, objetos cerca o sobre la vivienda. ¿Por qué lo digo? He estado hablando con mi buen amigo que hablará ahora, Luca Tonarelli, sobre lo que está ocurriendo en Italia, en la Toscana. Me dice, si lo tenemos todo, lo sabemos, lo decimos, pero no hay dinero, es muy difícil implementar esos planes. Yo creo que lo que no hay es voluntad, dinero claro que hay. Pero lo que sí podemos hacer es convencer a las personas para que en su microescala reduzcan ese riesgo, para que su casa sí sea un refugio. Fijaros este caso absurdo, ¿no? En Búger, en la isla de Mallorca. Hay un incendio porque unos tiran unos petardos, unos cohetes, corre por un pasto, nada, es un fuego agrícola. Pero engancha una parcela en la que una persona había estado acumulando toneladas de objetos alrededor de sus viviendas durante años con el síndrome de Diógenes. El resultado no solo es que puso su vivienda en riesgo, que desapareció, sino la del operativo que tuvo que hacer frente, que por supuesto dejaron quemar. Yo en la vida he visto tanta acumulación de basura alrededor de una vivienda. Bueno, hemos tenido un incendio en Madrid, igual, fuego de pastos, lo que había antes del incendio. Vas a hablar con el señor, bueno, yo soy un ingeniero retirado, hago aquí mis inventos, tengo aquí pues mis perfiles madera, mis no sé qué, mis disolventes, mi pintura, bla, bla, bla. Sí, estás acumulando combustible alrededor de tu casa en un fuego de pasto, flanco izquierdo, que no va a ninguna parte y se convierte en una emergencia. Tú lo conviertes en una emergencia. Retirada de los combustibles alrededor de las viviendas. ¿Nos sentimos culpables? No. Esto que llamamos el marraneo mediterráneo no es mediterráneo. Hace poco estuve en el incendio de Angra, en Suecia, del año pasado, y cuando llego, ¡oigo! Se me ha ido esto. El efecto final se me ha ido, bueno. Lo voy a intentar recuperar. No. Lo tenemos también en Suecia. Cuando vi esto dije, wow, no es marraneo mediterráneo, es marraneo globalizado, digamos,
es marraneo nórdico, ¿no? Ocurre lo mismo. Bien. Bueno, espero haberos inspirado y haberos transmitido algunas de las experiencias que he tenido. Os doy otra vez las gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Graças, David, por tua ponencia. Excepcionalmente, e como estes dois oradores que acabaram de falar têm que se retirar, eu iria pedir à Assembleia, portanto, às pessoas que estão presentes na sala, se têm alguma pergunta a fazer a qualquer um destes oradores, iremos aceitar no máximo 3 perguntas. Eu agradecia que se identificassem e dissessem a que instituição pertencem ou se pertencem aqui à Universidade. Alguma pergunta que queiram fazer? Eu aproveito só a oportunidade para felicitar as vossas ponencias e desculpai tratá-los como queridos hermanos, porque eu he tido o honor de estudar en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, y de vez en cuando voy a España también a dar unas clases a la Guardia Civil. Y por tanto, para mí España y Portugal son países de facto hermanos, con trabajos conjuntos y que podremos aproveitar mucho la vuestra experiencia. Peço desculpa de estar a falar em castelhano, mas foi uma maneira simpática de me dirigir aos nossos oradores. Entretanto, há alguma questão que queiram pôr? Se não houver, eu gostaria só de vos pôr uma questão e de perceber o vosso comentário. Eu costumo falar muito de que as questões de la prevenção não são uma despesa. Estes custos são investimento em la prevenção e la seguridade. Muitas vezes os políticos se confundem e lo cortam en la seguridad y en la prevención. Yo diría que es un investimento cuando es bien hecho, tenemos siempre buen retorno, y si no lo hacemos podemos tener un mal retorno. Como sabemos, muchos de estos incendios han sido por falta de prevención, ¿no? Entonces, yo creo que no es solo un investimento, mas una responsabilidad de Estado. E gostaria de obter o vosso comentário a esta minha ideia, digamos assim. Seguramente sea así. Me gusta utilizar un término que es el de socializar o compartir la responsabilidad. Yo creo que las administraciones tienen su función y su papel y su responsabilidad, pero creo que la sociedad, sí, claro. yo, ¿no? José Luis, no adquiero esa responsabilidad y no socializo, no estamos socializando, yo creo, esa responsabilidad. Creo que me eximo de ella y no ni estudio, ni analizo, ni comprendo, ni veo, ni me protejo. En el caso de los incendios de Interfaz, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Sí, pero creo que la responsabilidad es de toda la sociedad y no solo de la prevención, sino de entender el papel del fuego, el rol del fuego en ese ecosistema, o que no tiene por qué ser un fuego natural, sino que forma parte de un paisaje en la naturaleza. Y creo que no lo entendemos, y como no lo entendemos, lo obviamos hasta que de repente nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad. Incluso cuando nos llega, decimos, si es que no han venido a ayudarme, no han venido, ¿dónde está la administración? ¿Dónde están las agencias? ¿Dónde están los bomberos, las bomberas? Entonces, para mí las administraciones tienen una responsabilidad, pero creo que es una mínima parte. Sí, claro. Yo quería añadir a esta reflexión, que me parece muy pertinente,
que hoy por hoy no contamos con una métrica para medir el éxito de la prevención, porque el no incendio no se puede medir, no sale en los periódicos. Yo hice hace poco un tuit muy consciente del trabajo que había hecho nuestro querido amigo Federico Grillo en el dificilísimo incendio de Valleseco en Gran Canaria. Una vez que se hubieran calmado un poco las aguas, dije 8.000 evacuados, 0 muertos. Grandísimo éxito. Tenemos que tener alguna herramienta, alguna métrica para que estas inversiones, como muy bien dice Joao, creo que es muy apropiada la palabra, podamos medir el retorno. El negativo lo podemos medir, el positivo es muy difícil. Sin ello va a ser muy complicado convencer a los políticos. Sí, claro. Gracias a los dos y vos deseo una buena viaje de retorno a vuestras casas. Gracias. Obrigado. Obrigado a todos y a todas. Gracias.